Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista, para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un clásico de la literatura española del siglo de oro, La vida del Buscón, de don Francisco de Quevedo. Un clásico muy divertido y desde luego, bueno, casi de obligado estudio, por lo menos cuando yo estuve en el instituto y en el colegio, en nuestro sistema educativo. Yo ya no sé si seguirá estudiándose, pero desde luego es un clasicazo junto con el Quijote, que es el máximo exponente de nuestra literatura, y el Lazarillo de Tormes, porque en este caso el Buscón es un pícaro como el protagonista del Lazarillo de Tormes. Bueno, más hay un guión un poco largo. Voy a intentar sintetizar todas las notas que tengo, pero claro, hay tantos personajes y tantas anécdotas que es difícil. En mi caso me ha sido difícil condensarlo todo, pero voy a ir un poco rápido por algunos capítulos y me voy a ir deteniendo en aquellas anécdotas que me han parecido más divertidas y relevantes. Bueno, el protagonista se llama Don Pablo, es de Segovia. Su padre se llamaba Clemente Pablo. Fue barbero, aunque él prefería ser llamado tundidor de mejillas y sastre de barbas. Bebía mucho. Su esposa padeció grandes trabajos recién casada. También su padre robaba a los clientes. Estuvo preso, pero salió con tanta honra que le acompañaron al salir de la cárcel 200 cardenales. Se decía también que la madre de Pablo se hacía brujería y era alcahueta, o más bien zurcidora de gustos o algebrista de voluntades desconcertadas. Algebrista en esa época era un cirujano que profesaba el arte de componer huesos. La madre tenía sus aposentos llenos de calaveras y su cama estaba armada sobre sogas de ahorcado. Pablo tenía pensamientos de caballero desde chiquito, así que no estaba muy por la labor de seguir la profesión del padre. Pero el padre decía que ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. Quien no hurta en el mundo no vive. Por eso los alguaciles y jueces los odian tanto, porque querrían no tener competencia. En la escuela recibieron muy bien a Pablos. Dijeron que tenía cara de hombre agudo y buen entendimiento. Según Pablos, llegaba temprano y así le hacía recados a la mujer del maestro, total, que le favorecía, y eso levantaba la envidia de los demás niños. Se juntaba con el hijo de Alonso, de don Alonso, coronel de Zúñiga, que iba a casa de Pablos, a jugar. El resto de chavales siempre andaba poniéndole nombres relacionados, motes, apodos, con el oficio de su padre, don Navaja, Ventosa, en fin, que se metían con él. Aguantaba Pablos estoicamente hasta que un día, pues, uno le dijo, hijo de P, no voy a decir muchos insultos aquí, no vaya a ser que YouTube me bloquee el canal. Bueno, hijo de todo, imagínese. Y hechicera. Así que bueno, le metió una pedra al niño y le partió la cabeza. La madre felicitó a Pablos. Esas cosas, aunque fueran verdad, no se han de decir. Pablos estaba lleno de vergüenza. Siempre lo visitaba su amigo, llamado don Diego, el hijo de don Alonso. Un día Pablos fue nombrado rey de gallos en una fiesta escolar. Salió con un caballo ese día de fiesta. El caballo estaba hecho porro, estaba que se caía. Se empezó a comer unas verduras, la gente que estaba vendiendo las verduras empezaron a tirarle la verdura, una batalla naval, total que Pablo se cayó en una letrina, se llenó pues de toda la porquería, su amigo Diego también terminó descalabrado y el caballo muerto. Decidió Pablo no volver a su casa ni a la escuela y entrar a servir a don Diego a su compañía, con gran gusto de sus padres. No sabía escribir bien, pero nos dice Pablos que para ser caballero más bien había que saber escribir mal. Don Alonso puso a su hijo en pupilaje. Para ello echaría mano del licenciado Cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros. Aquí se describe al clérigo Cerbatana y él era un clérigo cerbatana, largo, solo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo, los ojos avecindados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y oscuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes, la nariz entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado, que aún no fueron de vicio, porque cuestan dinero, las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre parecía que amenazaba a comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían desterrado. El gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Súper delgado, no comía nada.
No se cortaba nunca la barba por no gastar. La sotana era llamada la milagrosa, porque no se sabía el color que tenía. La cama la tenía en el suelo y dormía siempre de un lado por no gastar en sábanas. Era, según Pablos, archipobre y protomiseria. Llegaron con mucha hambre estos chavales y ahí se pasaba hambre de verdad. Les pusieron una sopa que era agua y las tripas de Pablos pues pedían justicia. El licenciado en la cena no paraba de alabar comer poco. Don Diego quería que su padre lo sacara de ahí y Pablos también. Incluso encerraban tocino en una caja y la caja con el tocino se colgaba en una cuerda y luego la metían en la olla con la sopa para que cogiera algo de sustancia. Pero últimamente, tras pasar muchos días, dice Pablos que lo único que hacían era asomar el tocino a la olla. Se quejaban a don Alonso, pero Cabra decía que lo que no querían era estudiar. Total, que entró una vieja para dar de comer a los pupilos, sorda como una tapia y ciega, tan rezadora que se le cayó un rosario en la olla y se comieron los garbanzos, se comieron el rosario como si fueran garbanzos negros de la que tenía. Un chaval se puso malo y Cabra, por no gastar, llamó al médico solo cuando el chaval pidió confesarse. El hambre lo estaba matando. Corrió el rumor y don Alonso sacó a su hijo y a Pablo de la residencia de Cabra. Total, que se van a estudiar a Alcalá de Henares. Aquí en Alcalá de Henares vivieron una serie de anécdotas, tuvieron que invitar a unos estudiantes, a Pablo lo llenaron de escupitajos, estos estudiantes lo pusieron blanco, le metieron una paliza a los criados, y empezó la vida de pícaro. La picaresca de Pablo se empezó aquí. Vendía parte de la comida, se quedaba con el dinero y tuvo problemas. Así que al final cogió Pablo fama de travieso y agudo y según él los caballeros le favorecían. Le llegó una carta a Diego de su padre que a la vez le había escrito un tío de Pablos. Este tío suyo era verdugo, pero era tan buen verdugo que solo mirarlo le daban a uno ganas de dejarse ahorcar. El padre de Pablo fue ahorcado y le cuenta el tío todo el proceso. Finalmente su cuerpo despedazado fue tirado por los caminos, que es lo que se solía hacer. La madre estaba presa de la Inquisición porque desenterraba a los muertos sin ser murmuradora. Desenterrar a los muertos era una expresión que significaba decir falta de los difuntos y examinar quiénes fueron. En este caso el sentido era literal, pues ya sabemos que la madre de Pablo se dedicaba a la brujería. Total, que quedó como unos 400 ducados de hacienda de los padres de Pablo, y así que le pide su tío que vaya con él, que con sus conocimientos de latín y retórica sería singular en el arte de verdugo. El padre de don Diego pedía a su hijo que se librara de Pablo, debido a las travesuras que hacía. Pablo se preparó para ir a Segovia. Libro segundo. Total, que se fue de Alcalá y la mitad del pueblo, según Pablo, llorando y la otra mitad riéndose de los que lloraban, de la fama ya que tenía Pablo en Alcalá. Por el camino se encontró un tipo y hablaron del rey, de los turcos y de Argel. Hablaron de la guerra de Flandes, como el problema es un pedazo que decía el tipo que como el problema es un pedazo de mar, pues que con esponjas se podía secar ese trozo de mar y esto hizo reír a Pablo. Pero el tipo hablaba muy en serio, no paraba de decir absurdeces. Pablo en sus caminos se encuentra un montón de personajes, a cual más absurdo, ¿vale? Esto es, te ríes un montón, pero la verdad es que es una fenomenología de personajes brutal. Bueno, el tío hablaba muy en serio, no paraba de decir absurdeces, tenía soluciones excéntricas para varios problemas del país. Cuando llegaron a Torrejón, él se quedó. Pablo siguió y vio una mula suelta y un tipo junto a ella. El hombre hacía rayas con un compás mirando un libro, daba saltos también. Pablo creyó en primera instancia que era un encantador. Casi no se atrevía a pasar, pero cuando se atrevió el tipo intentaba subirse a la mula pero cayó. Pablo le ayudó y el tipo le dijo que no había tomado bien el medio de proporción para hacer la circunferencia al subir. Le preguntó a Pablo si iba a Madrid, por línea recta o por camino circunflejo. Pablo, que no entendía nada, le dijo que por circunflejo. El tipo decía ser maestro de esgrima. La esgrima era matemática, teología, filosofía, música y medicina. Pablo no entendía nada de lo que decía. El libro que leía se llamaba Grandezas de la espada y cualquiera que lo leyera podía hacer maravillas. Total, que llegaron a Rejas, entraron en una posada. Al apearse, el maestro le dijo a Pablo que hiciese un ángulo obtuso con las piernas y que, reduciéndolas a líneas paralelas, se pusiese perpendicular en el suelo. El huésped lo vio reír a Pablo y preguntó, el huésped era el que gestiona la posada, ¿vale? No es como ahora entendemos que el huésped es el que se hospeda
en una posada, pues aquí en el contexto el huésped es el que la gestiona. Total, el huésped lo vio reír y preguntó si aquel maestro era indio por su forma tan rara de hablar. Huésped, como decía, significa mesonero o amo de posada. La gestionaba muy posada. El maestro le pidió al huésped unos asadores para hacer esgrima. Como estaban siendo utilizados, pidió unos cucharones. Se puso a hacer técnicas de esgrima con los cucharones. En esto aparece un tipo que amenazó con un reto al maestro. Al acercarse, el compañero de Pablo salió corriendo. Todos se reían y el tipo que retó al maestro de esgrima, el llamado maestro por Pablos, le dijo a Pablos que dijo que el libro era bueno, pero hacía más locos que diestro. Diestro era la forma de llamar a los maestros de esgrima. Total, que se despide Pablo del maestro de esgrima si a poco tiempo se encontró con un clérigo muy viejo y el clérigo consideraba que en Alcalá había muy mala gente porque faltaba un hombre de discurso. Por lo visto nunca le premiaron por escribir poesía. Este clérigo era poeta. Se consideraba el inventor de los chistes. Pablo se reía con las ocurrencias del poeta. Le mostró una comedia que tenía más jornadas que el camino a Jerusalén. Se llamaba El Arca de Noé y los animales eran protagonistas, como si fueran las fábulas de Esopo. Según el poeta, no se había hecho nada igual en el mundo, era una novedad. Además tenía 901 sonetos, 12 redondillas para una mujer que amaba. Pablo tuvo miedo a tantos versos malos, empezó a leerles versos y eran pésimos. Y entonces, pues, Pablo empezó a hablar de otros temas para desviar un poco la atención, pero cualquier cosa que decía Pablo, ya viera un conejo o una estrella, pues el poeta lo relacionaba con su obra. Total, que Pablo se fue al puerto y ahí se encontró, abandonó al cura, se encontró con un soldado y inició una plática con él. Este está muy enfadado con la corte. Ha estado 6 meses pretendiendo una compañía, tras 20 años de servicio, lleno de heridas por los combates. Solo había recibido buenas palabras. Estaba el tío hecho un Cristo, lo describe que estaba hecho polvo. Había conseguido, según él, grandes hazañas. Ambos se encontraron, el soldado y Pablo, a un ermitaño con un borrico por el camino. Ante el ermitaño, el soldado empezó también a autoalabarse. Pablo sospechaba del soldado, debía ser un pícaro porque mentía más que hablaba. Entraron en una posada los tres. El ermitaño pidió a los otros dos jugar a las cartas, para entretenerse, vamos. La ociosidad es la madre de los vicios. El ermitaño los dejó sin blanco. Luego el soldado y Pablo se encontraron a un genovés. Iba con un paje, aparentaba ser adinerado. Mientras hablaban con él, llegaron a Segovia. Al dejar a la compañía, Pablo con su tío una vez dejó al soldado y a genovés. El tío se alojaba junto al matadero, en casa de un aguador. En esa casa había más gente. Pablo rabiaba por comer, pillar el dinero de su hacienda e irse. También había en la casa un porquero. Se hartaron ellos de comer y beber. Cuando todos dormían, Pablo salió de la casa, se dio un paseo por el pueblo. Volvió de noche, pero no despertaron hasta las 11. Despachó a todos lo mejor que pudo, acostó a su tío y le dijo que su padre dejó unos 300 ducados. El tío le dijo a Pablo eso, pero los guardaba una buena mujer que vivía a 10 leguas. Su tío estaba molido del día anterior. Al final Pablo cobró su dinero y dejó una carta a su tío y se fue. Pablo quería ir a la corte y allí donde nadie lo conocía, y en la carta que le dejó Pablo a su tío le decía que no preguntase por él y que él negaba la sangre que tenía. Por el camino se encuentra a un hidalgo. Era pobre y le pidió ir un poco en el borrico. Iba andando, le pidió a Pablo, oye, déjame un poco ir con el burro porque estoy hecho polvo. Las calamidades del hidalgo enternecieron a Pablo. Se llamaba don Toribio Rodríguez. Iba a la corte donde se supone que había mesas francas para estómagos aventureros. Según el hidalgo, en la corte cohabitan desde el más sabio hasta el más necio, el más rico y el más pobre. Otros son como el propio hidalgo, se diferencian entre ellos con diferentes, se llamaban de diferentes formas. Y los nombres que utilizaban el hidalgo y sus secuaces, o la gente como él, todos los nombres estaban relacionados a estar muerto de hambre. Son sustos de banquetes, polillas de los bodegones y convidados por la fuerza. Lo que se iban arreglando la ropa porque estaba hecha a pedazos, se le iban cosiendo para que pareciera nueva, pero estaba hecha a pedazos, y lo que hacían era comer de gorras, comer por la cara. Se invitaban a los banquetes e intentaban pues dar el palo a quien podía. Total, que llegan a Madrid. Y aquí ya empezamos el libro tercero. Entraron a la corte a las 10 de la mañana y fueron a casa de unos amigos de don Toribio. Salieron de casa dispuestos y le pusieron como padrino, a Pablo le pusieron como padrino al mismo hidalgo que lo llevó.
que como era un buen engatusador, conseguía que lo fueran invitando a comer mientras arreglaba sus ropas como podía. Llevaban rosarios en la mano, tomaron el camino y tenían cuidado de no topar con casas de acreedores. Pedían el alquiler de una casa, el alquiler de una espada, o sea, lo alquilaban todo. Vivían de alquiler la casa, alquilaban la espada, las sábanas, los caballos, todo era alquilado para aparentar. Se encontró un viejo amigo, Pablos, que se llamaba el Flechilla, y este le dijo a Pablos que tenía mucho que contarle, pero que iba a comer a casa de su hermana, y aquí Pablo se le encendió la bombilla, ¿no? Sí, hablando en jerga actual, se le encendió la vela y así que insistió en acompañarlo para saludar a su hermana, pero lo que quería era comer gratis, que fue lo que hizo. Total, que fue pasando el tiempo y terminó, como iban haciendo bellaquerías el hidalgo, los secuaces y Pablos, total que termina la cárcel. Termina la cárcel, consigue Pablo salir de la cárcel él solo y se quita del medio. Sale de la cárcel sin amigos, solo, y no quiso acompañar a sus colegas una vez que estos salieron en lo que iban haciendo, al hidalgo y a sus colegas. Se fue a una posada y ahí se encontró con una moza rubia que regentaba una pensión con su madre. En la casa donde se quedaba también vivía un portugués y un catalán. A Pablo le gustaba la chica y le contaba cuentos. También le decía que era nigromante, que sabía conjuros. Para dársela de rico, cuando no estaba Pablo en la casa, Pablo llamaba a amigos suyos para que fueran a buscarlo. Entonces los amigos iban a casa de Pablo a buscarlo, preguntaron por don Ramiro de Guzmán, que es como decía Pablo que él se llamaba. Los huéspedes dijeron que no vivía ningún rico, sino más bien un roto, pequeño de cuerpo, feo de cara y pobre. Pero ese es, decía el amigo. Pero el amigo lo que le contaba a la hija de la dueña y a la dueña y a los que estaban ahí en la pensión era que Pablo era rico, que era un caballero bien adinerado, un tío de posibles. Así que la moza y su madre se creyeron las mentiras. Una noche cogió 50 escudos Pablos y empezó a contarlos una vez y una vez y una vez y una vez para que pareciera que tuviera 6.000 escudos, solo para que la madre y la hija lo escucharan, que estaban con el oído puesto para escuchar a don Pablos. No paraba Pablos de mentir a la chica. Pablo era un mentiroso compulsivo, un mentiroso integral, era un superviviente, era un pícaro. Incluso llegó el mismo Pablo a disfrazarse para ir a la casa a preguntar por su señor don Ramiro, pasándose por su mayordomo. La muchacha, que codiciaba marido rico, quedó en hablar con Pablo, pero Pablo quedó en hablar por la noche, pero Pablo tenía que pasar por el tejado. Resulta que se cae Pablo del tejado y los que estaban en la casa y más gente, creyendo que era un ladrón, lo molieron a palos, pero la chica creía que era todo un artificio y no paraba de reír. Bueno, tras el percance, Pablo empezó a pensar en irse de la casa para no pagar comida, cama ni posada. Acordó con unos tipos que fueran a prenderle por la noche diciendo que venían de santo oficio, así que se quitó en medio. Enfrente de una tienda vio a dos caballeros con su lacayo. Querían ir al Prado. Pablo los acompañó. Llegaron al Prado y empezaron a pasear. Los dos caballeros que iban con Pablo se acercaron a un coche con unas damas. Pablo no se centró en las mozas, sino en la madre y la tía. Eran mujerzuelas alegres y Pablo les decía ternezas, les prometía regalos. Se fue a la casa de campo, iba bien arreglado y lleno de papeles, otro día. Y había dicho que se llamaba don Felipe Tristán. Se encontró con los caballeros y las señoras. Pablo decía que había estado muy ocupado con negocios de su majestad y cuentas de su mayorazgo. Pablo andaba detrás de una de las chicas, se llamaba Ana. Vio llegar un caballero con dos criados y era don Diego Coronel. No paraba de mirarlo. A las chicas las trataba como primas. Diego preguntó en nombre de Pablo y dijeron Felipe Tristán, un caballero muy honrado y rico. Se acercó Diego y se disculpó. Le dijo que se parecía mucho a un criado que tuvo en Segovia de nombre Pablos, el hijo de un barbero, ladrón, de una hechicera, sobrino de verdugo. Además, Pablos era un gran pícaro. Pablos aguantaba el enfado. Las señoras le dijeron a Diego que querían casar a Ana con Pablos, por ser un hombre adinerado. Luego Pablo se fue con unos colegas a jugar a las cartas a ver si estafaban a algunos. Como no encontraba caballo de alquiler,
Pablos convenció a un paje para que le dejara un caballo, dar unas vueltas con el caballo de su señor por la calle Arenal, donde vivía Ana. Pasó varias veces y cuando ella se asomó, Pablo se atizó al caballo y este lo tiró a un charco. En esto que el lacayo llega, pero al poco también su señor empezó a pegarle, que era eso de dejar su caballo a nadie. Todo el espectáculo lo veía Ana y don Diego. Puso una excusa, don Pablo, de que andaba probando un caballo, pero Diego sospechaba. Una noche iba Diego con Pablos y Diego le pidió cambiar sus capas. Y luego unos tipos que querían pegar a Diego confundieron a Pablos con Diego y le pesaron y le metieron una paliza. Por un tema de mujeres, parecía ser. Pablos, después de la paliza, pues se gastó todo el dinero en su cura y luego anduvo pidiendo por la calle. Dormía en un portal de un cirujano. Tras conocer a unos mendigos que dominaban el arte de pedir, decidió Pablos irse para Toledo, abandonar lo que pretendían con Ana, etc. Topó en un paraje con unos farsantes que iban a Toledo. Con ellos iba un antiguo compañero de estudio de Alcalá. Eran actores, no farsantes como se entiende al día de hoy. O sea, una compañía, los farsantes eran gente que actuaba y bailaba. Pablo se animó a integrarse con ellos, dado que encontró una buena moza. Luego dejó la compañía, puesto que el autor de las comedias terminó en la cárcel por deudas. La compañía se separó y Pablo escogió su camino con algo de dinero. Le escribió una carta a una monja que por lo visto se vio embelesada con una de sus actuaciones. Se fue a la iglesia, se encontró con la monja, pero se cansó de la situación y se fue a Sevilla para luego terminar embarcando para las Indias. Y aquí ya pues, lo voy a dejar porque luego ya termina el libro en el momento en el que él ya se va para las Indias. La vida del Buscón, don Francisco de Quevedo. Si lo vais a leer, porque esto es me salta, aunque el vídeo salió largo, me deja muchísimas cosas por el camino. He intentado sintetizar, aunque ha salido un resumen largo. Os recomiendo una buena edición. Esta tiene bastantes notas al pie, pero bueno, siempre que leáis un clásico, sobre todo clásicos con tantísimo tiempo, como es La vida del Buscón, busqué una edición que tenga buenos prólogos, buenas introducciones y muchas notas al pie donde expliquen pues el contexto, porque hay un montón de vocabulario cuyo significado ha cambiado a lo largo de los años y hay un contexto histórico, social, político, antropológico, sociológico que nos perdemos si no hemos estudiado y no conocemos la época. Entonces, como neófitos, que en mi caso como neófito, pues no soy historiador ni filólogo, pues siempre es bueno tener una buena edición en el que las notas al pie os ayuden a entender mucho mejor lo que estamos leyendo. A mí me pasó con el Quijote, que tengo una edición buenísima de la RAE y ahí había muchísima tela que cortar. Yo siempre digo que los clásicos de este calibre, como La vida del Buscón, el Quijote y otros muchos, más que leer, lo estudio. ¿Vale? Yo más que leer, lo estudio, porque tengo que recurrir continuamente a las notas al pie, a buscar cosas en internet para poder disfrutar al máximo de lo que me ofrece una obra maestra como esta. Bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, te pido un like, reparte todo tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y quien no esté suscrito, por favor, que se suscriba al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.